Voy a leer la palabra de Dios en 3 libros de las Sagradas Escrituras. Primeramente en el libro de Isaías, el capítulo 4 y el versículo 2, donde dice: «En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria». En el mismo libro de Isaías, capítulo 11, versículo 1, dice: «Saldrá una vara del tronco de Isaí». Isaí es el padre del rey David. «Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces». En el mismo libro de Isaías, el capítulo 53, versículo 2, leemos: «Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura». Ahora en el libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 5, dice: «He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey». En el capítulo 33 del mismo libro de Jeremías, versículo 15, leemos: «En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra». Ahora pasamos al penúltimo libro del Antiguo Testamento, al libro de Zacarías, el capítulo 3, el versículo 8. «He aquí, yo traigo mi siervo el renuevo». Y en el capítulo 6 de Zacarías, versículo 12, leemos: «He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo». Que nuestro Dios bendiga su palabra y nos bendiga a todos. Vamos a hablar sobre el renuevo. Como he puesto en este pensamiento un título: el renuevo, el vástago o el pimpollo. El título que pongo aquí obedece como renuevo, vástago y pimpollo a las traducciones de las distintas versiones de la Biblia, y para facilitar la comprensión he usado las 3 palabras. Algunas versiones traducen pimpollo, otras vástago, otras renuevo. Ahora tenemos que empezar señalando que Dios se vale de cualquier figura con significado sugestivo y valioso para traer ante nuestra consideración las hermosuras de su Hijo, con el propósito de que Él, el Señor Jesucristo, sea más y más precioso para nuestros corazones, y nuestra alma sea enriquecida con un conocimiento más amplio de su persona gloriosa. Estas figuras abundan en el Antiguo Testamento, y cada una de ellas nos dan un vistazo a un aspecto diferente de las glorias del amado. Una sola figura sería insuficiente para ayudarnos a contemplar las inagotables riquezas y perfecciones de su persona, cuyo nombre es admirable y maravilloso. El pimpollo o renuevo es una de esas figuras escogidas de Dios para engrandecer ante nuestra contemplación la imagen de su bien amado Hijo. Contemplemos este cuadro desde sus 4 ángulos para apreciar algo de su incomparable hermosura. En Isaías, el capítulo 11, el versículo 1, dice que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago
retoñará de sus raíces. Aquí se contempla el surgimiento inesperado de un brote desde un tronco cortado y aparentemente ya seco y raído. Tal era el nacimiento del Señor Jesús. La familia de David era como un árbol derribado y cortado de su tronco, humanamente sin ninguna esperanza. Sin ninguna esperanza de que volviera a reverdecer. Si miramos la escritura en Lucas el capítulo 2, vemos a José y María en extrema pobreza, a pesar de que ambos descendían de la familia real de David. Humanamente nadie podía ver en ellos alguna dignidad real. Nadie. No había para ellos. Nos damos cuenta como cuando nació el hijo, el hijo de Dios, no había para ellos lugar en el mesón. Y el niño que naciera fue envuelto en trapos y recostado en un pesebre, en un establo. La pareja era tan pobre que para presentarse luego en el templo para ofrecer la ofrenda de alabanza de la madre, de acuerdo a la ley, solo pudieron llevar la ofrenda de los pobres, un par de tórtolas. La venida de aquel niño era inesperada y contra toda expectativa humana. Aún José estuvo un tiempo turbado y confuso al respecto. Pero aquel brote, desde el tronco de Isaí, como dije, Isaí es el nombre del padre de David. Aquel brote que surgía no de José, sino de María, quien descendía de Natán, hijo de David. Por virtud del Espíritu Santo, era nada menos que el Hijo del Altísimo en su encarnación, con derecho al trono de David su padre, según Lucas 1:32. Y fue anunciado por el ángel desde el cielo con estas palabras: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Palabras registradas por el evangelista Lucas en el capítulo 2, versículo 11. Pero el texto en Isaías 11:1 sigue diciendo: y un vástago retoñará. El vástago es un brote más robusto, y la palabra retoñará significa un resurgimiento más poderoso. Este ángulo del cuadro demuestra primeramente el surgimiento de una vara delicada que luego es quebrada en su crucifixión, pero desde las raíces vuelve a surgir con poderoso empuje en la resurrección de los muertos. El vástago potente e inquebrantable que llega a su desarrollo pleno y glorioso, sobre quien reposa el Espíritu de Jehová, desplegando un carácter y hermosura perfectos en los frutos mencionados en el versículo 2. Este vástago alcanza gran fama, a pesar de que fue despreciado y desconocido antes. Pues dice en Isaías capítulo 11, versículo 10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. ¿Qué profecías, qué pronósticos, qué vaticinios nos da la palabra de nuestro amado Señor? Ahora, en Isaías 53:2, renuevo de tierra seca, dice: subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Ahora el cuadro se contempla desde arriba,
y nos dice lo que Dios vio en aquel renuevo que subió delante de él y ante sus ojos. Llegará el día cuando el pueblo rebelde confesará con arrepentimiento y dirá: no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Sí, él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, pero los ojos de Dios vieron con delicia aquel renuevo delicado surgir como un brote tierno desde la tierra seca. Su juventud tierna y su humanidad pura y de incomparable hermosura. Una hermosura moral incomparable. Era a los ojos complacidos de Dios como una planta verde y lozana en contraste al estado ruin y seco de la nación entera, en su condición de esclavitud política y espiritual, días en los que hizo su presencia esta raíz de tierra seca, el Señor Jesucristo. En tercer lugar, en Isaías capítulo 4, versículo 2, dice el renuevo de Jehová. En aquel tiempo señala un futuro brillante en los planes de Dios. Aquella planta tierna en los días de su humillación, en aquel tiempo será el renuevo de Jehová y el fruto de la tierra. Mire, lo que es un pequeño brote, ahora dará frutos en la tierra. Una doble descripción que habla de la deidad y humanidad del Mesías en su majestad y gloria. Él será revelado con hermosura y gloria. Literalmente, las mismas dos palabras describen las vestimentas sacerdotales en Éxodo el capítulo 28, versículo 2. Sería bueno compararlo. Así vestirá Dios a su renuevo, coronado de gloria y honra, el Rey de Reyes, que a la vez será contemplado en su dignidad sacerdotal, rey y sacerdote según el orden de Melquisedec, dice en la epístola a los Hebreos. Pero también él es llamado el fruto de la tierra, y como tal será para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. El grano de trigo que cayó en tierra, como dijo el Señor en su respuesta a los griegos que le visitaron en el capítulo 12 de Juan, el grano de trigo que cayó en tierra ya ha nacido desde allí, cual espiga, se manifestará en su desarrollo pleno, cargado de mucho fruto, como resultado de su muerte, y se revelará ante el universo en su reino milenial, con majestad y esplendor. Y por último, en Zacarías el capítulo 6, versículo 12, dice varón pimpollo. El vástago contemplado antes, con este nombre, ahora sugiere un desarrollo cabal que se manifiesta como una planta ya en flor exquisita y primorosa, de imponderable hermosura. El título del Mesías como pimpollo se revela en tiempos humillantes del pueblo, su cautiverio en Babilonia y la reconstrucción del templo en Jerusalén en tiempos difíciles. En Zacarías capítulo 3, versículo 8, él es llamado mi siervo el pimpollo. Y en Jeremías 23, 5 y 33, 15, pimpollo de justicia, quien hará juicio y justicia en la tierra. Juicio como rey sobre el tronco de David y justicia como pontífice en el templo. Qué
descripciones maravillosas. Qué figuras que Dios se vale para presentarnos, llevarnos a una contemplación de la grandeza de la persona del Señor Jesucristo. Cuánto deberíamos indagar, buscar, conocerle y amarle mucho más a nuestro amado Señor. El Señor nuestro Dios nos bendiga a todos.